un poco lo que veíamos en el colegio, ¿no? Un poco de eso, así que vamos a hacer algo más interesante. Además, yo creo que voy a aprovechar de enseñarles algunas cosas que, si bien tal vez no van a verlo en un futuro según su especialidad o algo, igual va a ser interesante, así que vamos a hacer alguna cosa diferente además, ¿ya? En ese caso voy a proceder a compartir mi pantalla y para que todos veamos mi pantalla. A ver, déjenme esconder lo que tengo. Es broma. Entonces, hoy vamos a ver esta diapositiva de acá, más algunas cosas, ¿ya? Vamos a ver lo que son, bueno, lo que es el problema del tránsito y cuál es la solución que se puede plantear. No una solución específica, sino una metodología para identificar una posible solución. Son pocas diapositivas, pero va a ser interesante. Decimos, vamos a comenzar con lo que es el trazo de las carreteras y las calles en uso. Para entender mejor este problema del tránsito y la congestión, eh, tenemos que remontarnos en la historia constructiva de las carreteras. ¿Por qué? Porque estos vehículos se desplazan sobre carreteras, pues se desplazan sobre un sistema vial, ¿verdad? Podemos ver acá, no están flotando en el aire. Y seguramente va a haber alguna relación entre su desplazamiento y la vialidad. Entonces decimos, ¿cómo es que se han originado las carreteras? En realidad, eh, es, es una deriva de los ingenieros en vías férreas, de los constructores de ferrocarriles. Un buen día, viendo que el avance del vehículo de combustión interna era real y no era ya solo algo para ricos, dijeron, parece que necesitamos una superficie de rodadura para los vehículos, ¿verdad? Y esta superficie claramente va a tener que ser diferente a lo que es para una vía férrea, que son las rieles. Así que dijeron, nosotros vamos a proporcionarles una plataforma lisa sobre el cual el vehículo pueda desplazarse. Y ahora aquí viene algo interesante del pensamiento de ese entonces. El pensamiento literal escrito era el siguiente, decía, los ingenieros, ¿no? Los constructores que se derivaban de los ingenieros de ferrocarriles. Ellos decían, nosotros les proporcionamos al usuario una plataforma lisa para que pueda desplazarse con su vehículo. Luego, si el usuario es lo suficientemente insensato para matarse el uno a otro, no es responsabilidad del proyectista. Ese era el pensamiento con el que se construía una carretera. Y bueno, evidentemente eso no era la mejor forma de verlo, ¿verdad? No era la mejor perspectiva de las carreteras. Como consecuencia de eso, se fueron trazando los trazos urbanos que tenemos actualmente. ¿Es consecuencia solamente de eso? No, sino que también incidían bastante las diligencias de la población, porque las primeras calles que han comenzado a pavimentarse han sido aquellas que conducían a lo que era un hospital, a lo que era un centro de abasto, a lo que eran centros de educación. Y siguiendo las rutas que se seguía ese entonces, sin un proceso de planificación, fue así que fueron haciendo las ciudades. ¿Qué más podemos decir al respecto? Podemos decir que claramente el vehículo moderno no puede relacionarse con ese tipo de vialidad, ¿verdad? No puede hacerlo porque simplemente ha sido desarrollado para una época diferente, es decir, que es anacrónico. ¿Qué quiere decir anacrónico? Quiere decir que hay una incongruencia con relación al tiempo. Eso es anacrónico. Y para eso podemos decir, a ver, podemos analizar algunas cosas. Decimos, podemos aquí dibujarnos una pizarrita, ahí vamos a hacer algo diferente, podemos, a ver, podemos decir, primero, si bien tenemos algún vehículo, ¿verdad?, que ha ido desarrollándose en función del tiempo algo más moderno, usemos un poco la imaginación, esto no es una serpiente que se comió un elefante, es un vehículo moderno, usemos un poco esa imaginación. Tendríamos que entender que hay cierta relación
con lo que son las carreteras, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad, perdón, en la actualidad. En el pasado, el tipo de pensamiento era el que les comenté, pero ¿qué pasa en la actualidad? Pasa que una carretera tiene más factores a considerarse, por ejemplo, es su capacidad, ¿verdad? Claro, porque una carretera tiene una estructura que tiene que soportar cierta capacidad. Si es un pavimento flexible, seguramente va a tener un concreto asfáltico, una capa base, una capa subbase, y en caso de que la capacidad portante del suelo de fundación sea baja, seguramente va a necesitar una capa de refuerzo. Para mejorar los indicadores de CBR, que vamos a verlo si quieren, pero mejor no nos saldremos mucho del tema. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que estos vehículos tienen que estar sobre una carretera, ¿verdad? Y claramente van a ejercer cierta carga. Vamos a suponer que esto es un vehículo de frente y esto es una sección transversal, ¿ya? Ahora esta carga tiene que estar soportada por este pavimento, ¿no? Esta carga, ¿cómo se va a medir? Se va a medir de acuerdo a una convención, según la norma utilizada, por ejemplo, el AASHTO, a una convención internacional de ejes equivalentes. ¿Ejes equivalentes a qué? Ejes equivalentes a ejes simples de 18 kips, que es el equivalente a 80 kilonewtons, ¿verdad? Como sabemos. Y el concepto es ese. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que las vialidades de antes han sido desarrolladas sin considerar este tipo de fenómenos. Vemos que es importante el peso de un vehículo. Claramente, si es que transformamos sus características, que no únicamente son el peso, sino también el tipo de ejes que tenga, el tipo de vehículo, su relación con el tránsito, el flujo vehicular, el TPDA, ¿verdad? Todo eso. Seguramente todo eso se va a traducir a un esfuerzo sobre esta carretera y tiene que diseñarse de tal forma que pueda soportar ese esfuerzo. Ahora tenemos distintos tipos de vehículos, ¿verdad? Vamos a tener uno con dos llantitas como este. Vamos a tener tal vez alguno que tenga características tándem, digamos tándem, que hace referencia a dos ejes que están unidos a una distancia menor o igual a 2.4 metros, o tridem, que son ejes de esta manera, son tres ejes, ¿verdad? Eso seguramente va a incidir en este problema del congestionamiento. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también las características geométricas. Por supuesto que sí, tal vez alguno ya esté cursando carretera, si no, no es complicado de entender este concepto. Podemos decir, la velocidad de un vehículo claramente va a estar limitada por la geometría de la carretera. Por supuesto que sí. ¿Será que un vehículo puede desplazarse aquí a la velocidad que quiera? Puede si quiere, por supuesto que sí, pero ¿será que un vehículo puede desplazarse, digamos, por acá y aquí le dibujamos una curvita de este estilo a la velocidad que quiera? No, aquí ya no, ya es medio verde y lo dibujamos verde. Porque si va a una velocidad cualquiera, va a salir descarrilado y se va a volar, ¿no ve? Y va a sufrir un tremendo accidente. Así que seguramente se va a tener que reducir la velocidad. Ahora, ¿será que un vehículo podrá ir a una velocidad mayor con un grado de curvatura diferente? Lo dibujamos con cafecito, porque el rojo medio que no. Digamos, la curva es más así, menos pesada. Sí, claramente su velocidad va a poder incrementarse, ¿no? De nuestro vehículo. Entonces podemos ver que la operación del vehículo claramente está en función a la geometría de la vía. Ahora, ¿qué sucede? Pasa que el avance tecnológico de los vehículos, como lo vimos en la anterior clase, hace tiempo ya, ha sido bastante drástico. Fue creciendo muy rápido, ¿verdad? Básicamente, y volviendo a nuestra línea de tiempo que la dibujamos en AutoCAD, creo que era la cuarta parte de 1 milímetro de toda la pantalla, o iba por ahí más o menos, ¿no? Y bueno, es de esa manera que el vehículo se ha desarrollado de una forma muy rápida. Pero ¿qué implica este desarrollo? Implica principalmente mayores velocidades de operación. Puede transitar a una mayor velocidad. Ahora volvemos a nuestras diapositivas. A ver, veamos alguna característica más. A ver, por ejemplo, ¿será que va a estar relacionado no solo la parte longitudinal, ¿no? De una carretera, será también que va a estar la parte transversal? Y recordamos secciones transversales de resistencia de materiales o de topo. Entendemos que solamente es una sección perpendicular al eje longitudinal, decimos.
¿Será que una carretera en su sección transversal netamente tiene que ser así una línea recta? Por supuesto que no. Tiene que tener ciertas inclinaciones, como igual lo hicimos en un campo de topo, al menos con varios chicos que conozco de acá. Y pudimos observar que tenían ciertas pendientes transversales, y esto era por el tema de el drenaje, ¿verdad? En una carretera el concepto va por ahí, es lo mismo, tiene que irse el agua por algún lado. Ahora, ¿qué sucede en estas curvas? ¿Será que puede mantenerse de esta manera? En realidad no puede mantener esta sección transversal. ¿Por qué? Porque, recordando un poco de física, seguramente acá se va a presentar una fuerza de inercia. Y si es que se va a presentar una fuerza de inercia acá, entonces eso indica que hay que detener a nuestro vehículo para que no salga volando, ¿verdad? Como acá. Entonces, seguramente en la curva, la sección transversal ya no va a ser esta, sino va a ser algo así, va a ser algo inclinado para que nuestro vehículo venga de esta manera. Pongamos sonido de un coche de carreras. Va a venir así y va a venir por acá, ¿no? Necesita cierto empuje que contrarreste esa fuerza de inercia, ¿sí? Porque si fuera plano, entonces saldría volando. Ahora, todas esas condiciones de las carreteras, del diseño de la antigüedad y con el avance creciente, y, más que, bueno, claro que el avance es creciente, ¿no? No soy decreciente, sino rápido, de, de los vehículos, generan un problema de congestionamiento, entre otros factores más que vamos a verlo ahora. Entendiendo esto, decimos, oh, interesante. Así que de esa manera se relaciona el trazo de las carreteras y el uso de las calles con esto del tránsito. Sí, hay algo más, también hay algo más. Aquí se los puse como dato. Por ejemplo, decimos, hace 60 años, bueno, en realidad es un poco antiguo, esto lo saqué de algún textito del 2008, así que ya debe ser hace 72 años. Pero bueno, hace 60 años se proyectaba una carretera con velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora, y no, pues eso no podía considerarse, bueno, eso sí podía considerarse en ese entonces, pero eso no es satisfactorio para las condiciones actuales, ya que actualmente 100 kilómetros por hora es algo conservador. Los vehículos alcanzan fácilmente esa velocidad, ¿no? Y circular sobre una carretera que te permite 60 kilómetros por hora seguramente va a tener sus complicaciones, además de accidentes. Continuamos. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos identificar un trazo urbano. Un ratito voy a aceptar a Navarro López Jiménez. Entonces podemos continuar con la diapositiva número 3, trazo urbano. ¿Qué tenemos que entender por el trazo urbano? Bueno, tenemos que recordar al buen hipódromo, hipódromo o hipádomo, o hipádomo, era hipódromo. Eh, uy, hipódromo. Bueno, el buen hipódromo va a ser, y si no, nos disculpamos con su memoria, de Mileto, que recordando la derrota que se tuvo en Mileto, en Persa, en el 479 a.C., por decir 500 años antes del año cero, entonces hace 2500 años, después de su derrota, se propuso, construiremos una ciudad rectangular en forma de un tablero de ajedrez. Recuerdan que lo mencionamos, pero es interesante notar que en la actualidad el trazo vial urbano sigue siendo el mismo de esa época, el mismo que es de hace 500 años, desde el año cero para atrás, es decir, hace 2500 años, básicamente, ¿no? Y aquí le faltó poner signos de migración. ¿Qué pondremos? ¿Dónde está mi botón? Ahí está. Sigue siendo un patrón rectangular multiplicado. Entonces, podemos identificar algunos dos elementos que se relacionan con este problema del tránsito. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Estos elementos van a ser la demanda vehicular y también va a ser la oferta vial. Entonces, entendemos qué quiere decir cada uno de esos elementos. Primeramente decimos, la perdón, control Z. La demanda vehicular va a hacer referencia a la cantidad de vehículos que requieren desplazarse en un espacio determinado. Ahora,
¿Qué tipo de vehículos? Los que quieren desplazarse siendo redundantes, sí, pero no solo ellos. Seguramente van a haber vehículos en espera, en cola, porque posiblemente hay congestionamiento. Entonces, esos vehículos también forman parte de la demanda vehicular. Solo esos dos, ¿no? También hay un tercero. Tal vez hay algún vehículo que dice, yo tengo que circular por acá, pero pasa que hay congestionamiento y no quiero estar como el conductor que está delante de mí haciendo cola para transitar, entonces yo voy a tomar una desviación. Esto forma parte de la demanda vehicular de este sistema. Luego decimos, ¿qué es la oferta vial? Entonces, la oferta vial es la capacidad que tiene un sistema de proporcionar desplazamiento a un vehículo. Dicho de otra manera, es la cantidad máxima de vehículos que pueden desplazarse por el espacio físico mencionado. Eso es. Oferta vehicular y demanda vehicular. Además, acá tenemos un dibujo, ¿no ve? Demanda vehicular, los autitos, oferta vial, la vía. Eso es. Esos son los dos elementos principales. Continuamos con la diapositiva. Decimos, muy bien, entonces vamos a identificar algunos tipos de patrones, principalmente dos. Comencemos con el buen patrón urbano. ¿Qué dice nuestro patrón urbano? Nos muestra la misma imagen de antes, solo que está a la izquierda, pero además tenemos aquí eh, un diagrama de comportamiento. Veamos, decimos, si es que la capacidad, perdón, si es que la oferta vial es la capacidad, es decir, la cantidad máxima de vehículos que pueden desplazarse, entonces si lo plasmamos en una gráfica, podemos decir, posiblemente la capacidad sea una línea recta, claro, porque es un número y un número es constante y va a ser recto, ¿verdad? Va a ser de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con la demanda? ¿Será que va a ser la misma cada milésima de segundo durante 24 horas y durante la eternidad? No, va a ir variando según el tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, desde las 0 hasta las 6 de la mañana la demanda va a ser poquita. Luego va a ir creciendo conforme la gente vaya despertándose hasta que sea la de ir a trabajar y vemos que para este ejemplo llega al máximo que es la capacidad. Luego va a ir igual disminuyendo según las actividades del día, pero se mantiene en un nivel elevado porque la gente ya está despierta y está desarrollando sus actividades. Y en alguna hora, muy posiblemente, la capacidad va a ser, perdón, un ratito. Y muy posiblemente, en algún momento, eh, la demanda va a ser mayor que la capacidad y claramente va a haber aquí un pequeño periodo donde va a haber congestión. Paréntesis, nuestro flujo va a ser forzado. Este es el comportamiento, ¿no? En un patrón urbano. Ahora, ¿qué pasa con un patrón rural? Pasa que tenemos acá, igual tenemos acá nuestra vialidad, ¿no? Pero claramente ya no es esto, sino es una carretera. Y decimos, la oferta vial y la demanda vial va a seguir siendo la misma, la que ya hemos mencionado y además hemos definido. Pero ¿qué pasa con su comportamiento? Vemos que es diferente, no se parece en nada a esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Primero es que, es que para analizar esto tiene que realizarse una demanda histórica, es decir, que se va a realizar algún estudio de algún periodo de algún intervalo de tiempo pasado para caracterizar esa demanda a través del tiempo. Y seguramente va a dar estos puntos, ¿no? Para cierto año, cierta cantidad para cierto año. Tal vez en alguno más, en el otro un poquito menos, no pasa nada. Entonces se va a proceder a hacer una regresión lineal. Y cuando se haga una regresión lineal, vamos a tener una línea que va a caracterizar adecuadamente a nuestro patrón rural. Podemos ver acá que una línea es diferente a este comportamiento, ¿no? Es muy diferente. Así que hay diferencia entre el patrón urbano y también el patrón rural. Y como siempre vamos a tener nuestra oferta vial que va a ser una línea de esta manera. Continuando, entonces, ¿qué factores intervienen en el congestionamiento? Pues podemos decir que hay algunos citados y podemos ir desglosando cada uno. Por ejemplo, podemos decir diferentes tipos de vehículos en la misma vialidad. ¿Será que es un factor que interviene en el congestionamiento? Pues puede ser. ¿Será que el flujo vehicular será óptimo si es que en una misma vialidad están, digamos, taxis, está un bus, está una flota y hay algún ciclista heroico en medio de todo esto? Por supuesto que va a ser un caos, ¿verdad? No, eso claramente va a ocasionar
congestionamiento en su totalidad. Ese es un factor que interviene en el congestionamiento. ¿Qué más podemos decir? Superposición del tránsito motorizado en vialidades inadecuadas. Es lo que mencionábamos antes, ¿verdad? No se puede plasmar un vehículo moderno en una carretera que es inadecuada, que es anacrónica, ¿no? Que está desfasada del tiempo. No se puede hacer eso. Falta de planificación en el tránsito, pues sí, en realidad esto creo que siempre ha sido característico de, de muchas ciudades. Hay una notable falta de planificación en el tránsito. Básicamente es el que puede comprarse un vehículo que se compre y que circule por donde quiera, ¿no? Uno va feliz por la vida con su vehículo. Yo creo que sí. Yo creo que iría feliz también con mi vehículo si tuviera uno. Pero una falta de planificación va a ocasionar este tipo de incidentes. ¿Qué más? El automóvil no es considerado una necesidad pública. Sí, no es considerada una necesidad pública. ¿Por qué? Porque pasa que los conductores, pasa que los usuarios, los peatones y especialmente las gobernaciones no entienden la necesidad de este vehículo. No entienden que hace falta eh, legislaciones que no sean anacrónicas para regularizar este comportamiento. Pero en realidad es el tema político, el tema de políticas de transporte y políticas de tránsito es algo más complejo, ¿no? Es algo más complejo porque siempre van a estar los individuos que van a velar por lo que les gusta más o les conviene más a ellos. Y eso va a pasar en todo lado. Y bueno, eso también se relaciona con la falta de asimilación por parte del gobierno y del usuario. ¿Cuán importante es no caer en esto? Podríamos ver algunos aspectos de las consecuencias en la salud, sí, pero no lo vamos a hacer. Tal vez en alguna otra clase. Entonces podemos decir, si bien tenemos distintos factores que van a intervenir en el congestionamiento, decimos, ¿qué tipos de soluciones pueden haber? Pues acá hay tres tipos de soluciones que no las planteo yo, las plantea el buen Mayor y dice, la primera solución es una solución integral. Esta es mi favorita, pero es la más irreal. Ya les voy a decir por qué. Bueno, primero es más que de alto costo como este de acá, es de súper hiper alto costo, lo que lo hace irrealizable, porque esta solución integral consiste en no es rediseñar, construir una combinación de ambos. Vamos a decir separado, en rediseñar y reconstruir la vialidad urbana. Pero ¿eso qué implica? Eso implica demoler casas, demoler edificios, demoler todo y plantear un trazo contemporáneo, ¿verdad? Uno planificado. Eso implica una solución integral, que es utópica. Seguramente los que van a exponer el tema de las vialidades, perdón, de los distintos tipos de sistemas viales, yo creo que van a mencionar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este de acá está desarrollado, no, está mm, basado, pero con un poco más de cariño. Bueno, vamos a decir que está basado en el sistema circulatorio de un humano, de una persona. Acá podemos ver las arterias principales, pero no son las arterias donde va nuestra sangre, sino son vías, son carreteras, son avenidas. Vemos que las más grandes pasan por el centro del sistema vial y también tienen ciertas ramificaciones de esa manera. Alguien puede decir que no, es un río, bueno, también puede parecerse un río, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que los edificios están por acá, están justo en medio, están cerca de la arteria principal. Las residencias familiares están más acá, acá las multis son edificios, las otras están más acá. Los estacionamientos también están acá. Podemos ver que hay distintas zonas verdes
y que también tenemos actividades con un retorno. Este es un planteamiento de un trazo futurista que claramente es diferente, ¿no?, a lo de hace 2500 años. Esto de ahí. Pero esa es una solución. La segunda es una solución parcial de alto costo. ¿En qué consiste una solución parcial de alto costo? Consiste en aprovechar de la mayor forma posible eh, mm, las características actuales de nuestra ciudad, pero además de aprovechar de la mejor forma posible, hacer grandes inversiones para mejorar, es, para solucionar el problema del tránsito, pero más que mejorar es mitigar, para mitigar el problema del tránsito. Esa era la palabra que buscaba, para mitigar, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, un distribuidor a desnivel. ¿Esto va a ser caro? Seguramente que sí, pero seguramente ha sido planteado con el fin de dar una solución parcial, caracterizada por tener un alto costo, a a los problemas que interfieren en el congestionamiento. Un tercer tipo de solución, una solución igual, parcial de bajo costo. Esto es de alto y esto es de bajo. ¿Cuál es la diferencia? El costo. Ambos tratan de aprovechar al máximo las características que se tienen actuales en el trazo urbano, pero acá se hacen inversiones menores que traten de solucionar igual. Por ejemplo, un semáforo seguramente va a ocasionar algún efecto en el flujo vehicular, algún paso de cebra, tal vez la construcción de una pequeña isleta que permita una distribución o cambiar la dirección de una vía, es una solución parcial de bajo costo. Ahora, si bien tenemos distintos tipos de solución, tenemos que identificar ciertas bases, ¿verdad? Tiene que estar apoyado sobre algo. Y entonces decimos, igual el buen Calmayor nos dice que debería estar apoyado en estos tres elementos. Uno es la ingeniería de tránsito. ¿Por qué? Porque tiene que haber un especialista en el área que proponga una solución, ¿verdad? La solución no va a caer de la noche a la mañana y menos por alguien que no se ha entendido en el área. Así que para una solución como base tiene que estar presente la ingeniería de tránsito. ¿Qué más? La educación vial, por supuesto que sí, porque el usuario tiene que estar capacitado plenamente, no solo en conocimiento, sino también en valores y voluntad para poder usar adecuadamente la vía, ¿no? Si no, volveríamos al pensamiento del pasado, de los constructores que eran derivados de los ingenieros de ferrocarriles, que ya les dije al principio cuál era el pensamiento. Luego, la legislación y la vigilancia policíaca. Por supuesto, siempre tienen que haber políticas de tránsito, políticas de control y también la vigilancia policíaca. No es una molestia, no tendría que ser una molestia, ¿verdad?, que los policías estén realizando un control porque no es un control de las cosas buenas, sino de las cosas malas, ¿no? Pero ahí ya también entra la idiosincrasia de la población. Metodología. Si bien tenemos tipos de solución, bases donde debería estar apoyada la solución, también vamos a tener una metodología. ¿Qué metodología? Pues esta de acá. Dice la proposición, primero tiene que realizarse una observación de la problemática. Pues sí, tenemos que observar cuál es el problema, ¿no? Tenemos que observar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Producto de la observación, se va a realizar una formulación ¿de qué? De una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una teoría basada en supuestos, ¿no ve? Es una teoría basada en supuestos. Acá seguramente el, el especialista va a proponer una hipótesis de cuál es el problema y cuál puede ser su solución. Es importante notar que esto no es algo exacto, no es algo exacto. Por tanto, se habla de hipótesis y posibles soluciones. Luego se va a hacer una recopilación de datos. Claro, tenemos que recopilar datos, datos estadísticos, tal vez analizar situaciones similares, es decir, problemas similares, ver qué tipo de soluciones se les dio en el pasado en alguna otra ciudad, mejor si está cerca de nuestro contexto cultural, y ver, ¿no?, si es que esa solución ha funcionado o no. Ya vamos a ver por qué. Luego, una vez ya hecho la recopilación de los distintos tipos de datos, se procede a hacer el análisis de los datos.
Luego se hace una proposición concreta y detallada, ¿no ve? Tiene que estar detallada la solución y el impacto que va a tener, lo que prevé el especialista. Y ahí no termina, no es decir muy bien como un edificio, como ejemplo, ¿no? No estoy muy al tanto si será así, la verdad, igual soy estudiante como ustedes, pero yo creo que el pensamiento es, digamos, está construido y bueno, se acabó. En realidad, para este tipo de situaciones, no. Una vez que se ha realizado, para este caso, la solución, no termina ahí, sino que tiene que continuar estudiándose, tiene que estudiarse los resultados que se han obtenido, tiene que hacerse un análisis de cómo ha impactado realmente, si es que ha impactado como se esperaba, qué variaciones han habido, ¿por qué? Porque en base a esto se gana experiencia y en base a esto se puede, no sé si afinar más las futuras soluciones a problemas similares, ¿no? Esto es de tiempo, esto es de tiempo. Y esas serían nuestras diapositivas de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Algo diferente, interesante? Si quieren podemos ver otras más, pero yo creo que lo dejaremos ahí nomás. La siguiente que nos veamos, vamos a ver, bueno, han notado que hemos hablado de tránsito, pero la materia es transporte, no es tránsito. ¿Será que hay alguna diferencia? Y eso viene en la diapositiva número 3. Chan, chan. Por cierto, el día de mañana tienen que entregar sus trabajos de investigación. Voy a ver qué recomendaciones les puedo dar. Bueno, las mismas que les dije, las que les dije también por el WhatsApp, traten de hacerlo bien. Como comentario, igual les dije, el anterior semestre valió nota del primer parcial. Y bueno, más bien los chicos se han esmerado, pero mejor dejo de compartir. Y les voy a mostrar notas. A ver, voy a buscar. Vean cuán bien les fue y ustedes no tienen que irles mal. Am, no están viendo, ¿verdad? A ver, documentos. Sestido. Un ratito hay que esperar a que cargue. A ver. Creo que es esto. A ver. Acá podemos ver. Entonces, procedamos. Déjenme compartir mi pantalla otra vez. A ver, estas son las notas del anterior semestre. Vamos a esconder los alumnos porque no es ético. Pero veamos las notas. Tenemos 77, 90, 80, 90, 70, 90, 70, bueno, algunos 66 por ahí, otros 70, 84, 70 y así. Otros 90, habían hartos 90, hartos 80, hartos 60, alguno que otro 60, y yo creo que le ha sido bien. Primer parcial ha sido eso de los trabajos, ¿no? ¿Será que el pasado se va a repetir? Y yo no creo, pero no está de más hacer un buen trabajo. Segundo parcial. En el segundo parcial igual les ha ido bien a muchos ese, porque esa ocasión me tuve que disculpar con el Inge. Pasa que, creo que les comenté, ¿no ve? En nuestra primera clase que alguna vez el Inge decía en clases, a ustedes les decía, yo no sé por qué les decía, le voy a pasar el examen a Fernando, al ayudante o algo así, para que, para que lo revise y vea cómo está.
Y yo les decía que no me gustaba que me envíe y nunca les hacía el recuerdo porque yo muchas veces se olvidaba y por mí mejor. Y así, pero el anterior semestre me envió, pero como yo tenía la costumbre de hacerme a los locos, no lo revisé. Y pasa que en clases hemos resuelto exactamente lo mismo, lo mismo, con diferentes datos, pero era lo mismo que el Inge me pasó del examen. Más bien me di cuenta una noche antes, porque me llamó varias veces y me dijo, ¿ya lo viste? ¿Ya lo revisaste? Y yo, ¿qué cosa? El examen, pues, que te he enviado. Ah, ya, bueno, y sí, 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 lo estoy viendo ahorita, Inge. Y lo vi y me quería morir. Dije, Inge, discúlpame, esto yo lo he resuelto, pero no sabía que esto era el examen. Recién lo estoy revisando. Y así, las consecuencias, 88, 79, él no estudió, 93, 53, 88, otra vez 90, 50, tampoco estudió, un 93, 50, otra vez 93, 93, 88. Y así le ha sido bien, 74, casi todos han aprobado, 94, 74, 93, 88. Y fue así como me disculpé. Muy bien, chicos. Creo que iba a terminar nuestra clase de hoy. Si no tienen dudas o ninguna pregunta, entonces hasta mañana. Mañana van a pasar con el Inge. ¿Ya? ¡Auxi, auxi! Aquí estoy. Dime, Harold. ¿Qué tal? Una pregunta, Auxi. El video, ¿cómo tenemos que realizarlo? Eso es, no me... Bonito. Bueno, aparte de eso, debemos A filmarnos ver, exponiendo.